Muy buenos días a todas y a todos. En términos taurinos, el primer toro de la tarde siempre es el más complicado porque la arena apenas está calentándose, pero definitivamente es momento de hacer algunos agradecimientos. Por supuesto, a mis amigos de FUSADES, con quien hemos venido trabajando ya hace algunos años, a José Ángel Quirós, a Luis Mario Rodríguez, muchas gracias por la invitación. También a nuestros amigos de Hans Seidel que han venido apoyando este tipo de esfuerzos, muchas gracias por la invitación. Y obviamente no puedo dejar de mencionar a mis compañeros de mesa, de manera especial a doña Laura Chinchilla, quien ha sido jefa de misión de observación electoral ya en 3 ocasiones con nuestra organización y quien es cuatro veces, le estoy quitando 4 veces ha sido, quizá 5 la próxima vez. Laura, muchas gracias por esta presentación. También a Rubén Álvarez, a mi compañero del Instituto Nacional Electoral, en mis épocas federal electoral. Quiero comenzar diciendo que hablar de estos asuntos en esta coyuntura se hace particularmente complicado. El camino para la democracia en nuestra región no siempre ha sido fácil. Nuestros países, ustedes lo saben, han luchado por décadas contra dictaduras e impunidad, violencia política, vulneración de derechos humanos e incluso la suspensión de elecciones. Así, fortalecer la democracia es indispensable para mantener la paz, la seguridad y el desarrollo de la región. A lo largo del hemisferio, diversas crisis sociales, económicas y de seguridad, la desigualdad de manera particular, junto con casos de corrupción en los organismos del Estado, tienen a la ciudadanía en lo que yo llamaría un estado de agitación. Existe agitación política, no solo en Bolivia, como se ha referido, no solo en Nicaragua, como se ha referido, no solo en Venezuela, como se ha referido, sino existe un sentido de agitación que está producido por estas razones estructurales. Esto hace que los ciudadanos se sientan cada vez más frustrados con el statu quo y crezcan las dudas sobre la democracia representativa. El último estudio realizado por la Corporación Latino Barómetro en el año 2018 en 18 países de Latinoamérica es muy claro. A lo largo de los 23 años de mediciones, es decir, desde que se miden estos elementos, el apoyo a la democracia declina de manera sistemática año con año, para llegar ahora al punto de 48% en el año 2018. Esto significa 7 años permanentes de disminución sobre la percepción social en torno a la democracia. Podemos constatar con preocupación que los ciudadanos de la región están abandonando poco a poco su apoyo al régimen democrático y prefieren ser indiferentes ante este régimen, alejándose de la política y sus instituciones, pero no retirándose de las críticas en las redes sociales. Es un fenómeno dual. Esta es una tendencia preocupante, particularmente cuando se ha dicho, como se ha dicho aquí, estimula el surgimiento de partidos populistas y la proliferación de la retórica anti-establishment a expensa de los derechos civiles y políticos básicos. Esta erosión democrática tendría que darse bajo el precepto de que la información es un bien público. La veracidad de las noticias es esencial para el debate, el funcionamiento y la toma de decisiones en toda sociedad democrática. Cuando la información es objeto de manipulaciones, independientemente de quién las realice o el motivo que tenga para hacerlo, esto conlleva a una clara amenaza a los cimientos de los sistemas democráticos. En este escenario, caracterizado por la insatisfacción y desilusión pública generalizada con la democracia, hay que abordar la magnitud de lo que hoy significa la proliferación de las noticias falsas y la desinformación, fenómenos que representan sin duda un peligro crítico para la sociedad. Este peligro se profundiza cuando el ciberespacio, mediante campañas de desinformación, noticias falsas y propaganda, se convierte en un mecanismo para influir de modo inmediato, anónimo
y distorsivo en el ánimo, el juicio y la sana crítica de los ciudadanos. Y voy a dar algunas cifras solo para que midamos el tamaño de este megáfono social de descontento que significan las redes. En el último informe de 2018 de We Are Social y Hootsuite, en su informe de este año, se desprende que el uso de las redes sociales ha crecido de manera descomunal. Se ha llegado a una media de más de 3,000 millones de personas que utilizan las redes sociales en el mundo cada mes. Según el estudio, las redes sociales más usadas son, y ustedes lo saben, Facebook, con más de 2,000 millones de usuarios activos, YouTube, que tiene alrededor de 1,500 millones de usuarios, y WhatsApp, que cuenta también con más de 1,300 millones de usuarios. Facebook Messenger es el servicio de mensajería de la red social Facebook, y este servicio cuenta actualmente con más de 1,500 millones de usuarios. Esto significa que las redes sociales han llegado para quedarse y por eso es imprescindible que puedan ser analizadas y tratadas desde varios puntos de vista. Debemos tener en cuenta los alcances extraordinarios de las plataformas digitales que han transformado para siempre el modelo de comunicación política, de comunicación institucional y los procesos electorales del siglo pasado. Y aquí dejo una primera conclusión para mí importante. El juego de la política y la comunicación política es el mismo, aunque el tablero es nuevo y es multidimensional. No ha cambiado la propaganda como se hacía desde hace 2 o 3 siglos, sigue siendo la misma. No se han modificado las campañas negras. Lo que ha cambiado es que tenemos plataformas donde podemos subir un video falso, un deepfake, podemos subir un tweet que se creó desde un bot y eso se difunde de manera inmediata con posibilidades casi nulas de reconsideración. En la polarización que estamos viviendo queda claro que pertenecemos a un círculo de opinión y normalmente la tendencia que aceptamos, que difundimos, es con la que estamos de acuerdo. Seguramente a ustedes les sucede que leen y escuchan y reproducen comentarios con los que están de acuerdo y en pocas ocasiones se animan a pasarse al otro polo para escuchar qué está diciendo la otra parte. Esto genera un debate, por supuesto, entre sordos, ciegos y mudos, donde los dos grupos tienen poco deseo de intercambiar sus puntos de vista. Si bien las redes sociales son un gran igualador democrático que permite a todos sin distinción interactuar de forma directa y sin intermediarios y que las redes han democratizado la opinión política, también es importante decir que la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación están desplazando a los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, los millennials ya no conocen o no saben qué es ese viejo artefacto que los que somos mayores de 50 años llegamos a disfrutar, Rubén se acordará, que se llaman periódicos. ¿Se acuerdan de los periódicos? Eran unas hojas así largas en papel que uno iba hojeando. Bueno, ese medio virtualmente existe, pero existe en la plataforma digital. No todo es miel sobre hojuelas. Las campañas de desinformación y las noticias falsas explotan y profundizan la polarización y las divisiones sociales. El uso de las redes magnifica y profundiza los desafíos de los sistemas democráticos ante el desencanto ciudadano y, por supuesto, los bajos niveles de las instituciones de la democracia. Ya hemos visto desde las misiones de observación electoral de la OEA la diseminación de la información falsa con fin de apoyar a candidatos específicos o socavar el contexto y la integridad de los procesos electorales en general, así de manera específica el prestigio de las organizaciones electorales. Laura Chinchilla estuvo conmigo la semana pasada en Panamá en nuestra reunión de autoridades electorales y yo les decía
a los que asistieron a ese evento que nunca en ningún momento de la historia había sido más difícil ser autoridad electoral como lo es ahora. Las autoridades electorales son sujetas de campañas negras desde el primer minuto que son designados sus integrantes. Son atacados desde sus raíces en torno a sus antecedentes personales, pero también en torno a su funcionamiento. Y además, en la mayoría de las veces, no son reconocidos ni por los que triunfan ni por los que pierden. Es decir, se transforman en un mecanismo de golpeo permanente que ignora algo muy importante. El único mecanismo civilizado con el que contamos para dirigir el cambio político radica en la democracia, y particularmente en la democracia electoral. Ya lo vimos en Estados Unidos, ya lo vimos en Brasil, ya lo vimos en México, por supuesto ya lo vimos en El Salvador, donde tuvimos un proceso electoral bastante sui generis, donde las redes sociales, particularmente Facebook, ocupó un papel muy importante. Y esto nos lleva a una reflexión que seguramente mis colegas van a profundizar. Bajo esta dinámica, bajo esta circunstancia, ¿ha llegado el momento de regular las redes sociales? Esa es una gran pregunta que nos hacemos todos. Se lo hacen los gobiernos, que son víctimas de estas campañas, lo hacen también los organismos electorales que tienen que padecer este golpeo permanente, pero a contrapeso, los ciudadanos quieren seguirse expresando en esas redes y lo quieren hacer sin ningún tipo de cortapisa o limitación. Pareciera entonces que estamos enfrentando un binomio interesante. Por un lado, la necesidad de aplicar la ley para evitar la desinformación, las noticias falsas, la calumnia y la difamación, pero por otro lado, salvaguardar los intereses de la libertad de expresión y no transformar al régimen en un mecanismo de control del discurso político. Si yo tuviera la respuesta a este planteamiento, probablemente recibiría el premio Nobel el año próximo. No lo tengo. Lo que sí sé es que a los legisladores, y aquí se hablaba de la próxima reforma electoral en El Salvador, para los legisladores implica un reto muy importante para encontrar un mecanismo inteligente de cómo abordar el discurso político en las redes sociales. Nosotros pensamos desde la Organización de Estados Americanos que quizá la mejor manera de enfrentar esta problemática pasa por un periodismo serio y comprometido que verifique las oleadas de desinformación que inundan nuestra vida cotidiana, recordando que las redes sociales no pueden estar exentas de los procesos profesionales de autentificación tan normales en el buen periodismo. En los intercambios que tuvimos la semana pasada con las autoridades electorales del continente, se hablaba, por ejemplo, de la importancia de verificar la información que se recibe. Yo supongo, porque ustedes todos son hombres y mujeres que están interesados en el proceso político, que no son de esas personas que simplemente porque salió publicado en Facebook o lo recibieron en su teléfono, transforman esa información en información verídica, sino que la comparan, la cotejan, la revisan y la verifican. Esa es finalmente la labor del periodismo profesional, verificar la información y generar cánones de veracidad que permitan que la información que se recibe sea contrastada. La red se ha transformado en un medio ambivalente. Puede ser un campo de libertad, pero también puede ser un espacio violento y lleno de odio. Nos toca a nosotros como ciudadanos escoger. Yo en lo particular he apostado siempre por la libertad para debatir e interactuar. El reto no es solo abordar los riesgos inminentes y mitigarlos con estricto apego a los derechos humanos y las prácticas democráticas, sino también apuntalar la resiliencia de los sistemas democráticos y recuperar así la confianza pública en las instituciones
y la política. Por supuesto, todo esto resulta más fácil de decirse que de hacerse. Voy a concluir con un adelanto de lo que será mi columna de Excelsior de la próxima semana, que venía escribiendo en el avión, y me pareció interesante con este dilecto grupo de personas poderlo compartir previamente. Creo que las redes nos han llevado a lo que yo llamaría los relatos fanáticos. Y voy a explicar un poco a qué me refiero con los relatos fanáticos. Como hemos dicho, el advenimiento de las plataformas tecnológicas cambió para siempre el relato político. Estamos atrapados en un torbellino de polarización alimentado por las redes, en el que cada parte del espectro político delinea su realidad de acuerdo a agendas propias y a intereses particulares. El periodismo tradicional encuentra grandes dificultades para construir una narrativa objetiva basada en la realidad y la descripción de los hechos. Al emerger cada vez más un relato militante, proclive a reafirmar los postulados del bando político al que se pertenezca. Como en la Guerra Fría, la edificación de iglesias ideológicas ha proliferado en las últimas décadas, ratificando verdades paralelas aplicables a cualquier circunstancia. Se justifica cualquier barbaridad con tal de quedar bien con los demás feligreses de la secta en la que se participe. La existencia de estas verdades paralelas ha producido una enorme confusión para grandes segmentos de la población que no disponen de los elementos suficientes para construir una opinión que sea cercana a la verdad. Esta circunstancia se multiplica por el activismo de bots que dedican días completos a dibujar relatos fanáticos en favor de la postura política de su iglesia correspondiente. Y existen, créanme, muchas granjas de bots que se dedican a satisfacer esta necesidad de información. Cada quien defiende su verdad en una contienda eterna para avanzar los postulados propios. Lo importante no es resolver problemas, lo que cuenta es ganar más adeptos. Las campañas electorales pareciera que han transformado su objetivo fundacional. Resulta irrelevante debatir los grandes problemas de la agenda pública. El nuevo juego pasa por indignar, polarizar y enfrentar. En muchas ocasiones gana el más extremo. Los buscadores de consensos pareciera que no tienen lugar en esta batalla. Así, la nueva política fanatiza a sus seguidores porque en los extremos se ganan los votos que nacen de la desilusión, de la desigualdad y de las promesas incumplidas. Ganan los que materializan el encono, aunque los nuevos mesías no tengan plan de gobierno o propuestas de política pública que sean genuinamente razonables. Los relatos fanáticos, anclados a la obsesión por ganar, no respetan principios ni valores del pasado. Todo se vale con tal de obtener el resultado deseado. La permanencia de lo que sí funciona, incluyendo, por supuesto, el entramado institucional construido por décadas, en muchas ocasiones no forma parte de la nueva feligresía política de lo que yo he llamado el cambio instantáneo. Esta nueva dinámica representa un reto casi insalvable para quienes organizan las elecciones. Desde antes que comiencen los comicios, los árbitros y los jueces electorales son descalificados, yo diría sin piedad, por jugadores y cronistas como parte de estrategias con nulo sentido de responsabilidad. En entornos polarizados, agravados por la desigualdad y la falta de oportunidades, órganos electorales y jueces especializados son lo que yo denomino la víctima perfecta para pagar los platos rotos del descontento y la creciente tensión social. Lo anterior se acentúa cuando el árbitro electoral carece de autonomía y prestigio en la comunidad. Por eso,
y este es un buen momento para decirlo, solo con órganos electorales fuertes, integrados, con profesionales independientes y con buena reputación, es posible sobrevivir en un entorno tan viciado. Sabedores de que la democracia se encuentra en una crisis de legitimidad ante los pobres resultados de los gobiernos en funciones, sería urgente entonces revisar la fortaleza de nuestras instituciones sin el objetivo avieso de aprovechar la reflexión para extirpar de los institutos electorales su independencia y autonomía. Si algo aprendimos de los recientes eventos en Bolivia, es que cuando el árbitro, el órgano electoral, es solamente un apéndice del gobierno en turno, los ciudadanos desconfían del resultado y en este caso, como fue público y notorio, después de suspender la transmisión de datos durante 24 horas, el país entró en una dinámica de falta de confianza que se ha detonado con lo que estamos viviendo actualmente. Por supuesto, la misión de expertos de observación electoral de OEA estuvo ahí, yo personalmente estuve ahí, y después la auditoría especializada dio los resultados que todos conocemos. Concluyo diciendo que los órganos electorales no pueden ser los paganos de las intenciones de otros actores políticos que sin escrúpulos buscan destruirlos o controlarlos. Esto, lo digo con toda claridad, es una ruta suicida que no conviene a nadie porque a nadie ayuda al final del día. Solo podemos tener una buena democracia si tenemos órganos electorales fuertes, independientes y autónomos, y por otro lado gobiernos, candidatos y partidos que respeten en profundidad el sistema democrático y que no busquen traerse el templo encima, porque eso al final del día termina matándonos a todos. La lucha democrática por el poder supone la existencia de órganos y jueces electorales que se encuentren por encima de los vulgares apetitos de la política. Su función es crucial para el mantenimiento de la civilidad, el diálogo y la tolerancia. En un mundo de verdades alternativas y de relatos fanáticos, necesitamos de un periodismo serio, de un gobierno responsable, de árbitros objetivos, todos ellos que no sucumban a los cantos de las sirenas tan propios de la política ordinaria. Por ello, cuidar al árbitro es cuidar a la democracia. Pienso, y con esto concluyo mi intervención, que estamos viviendo un momento histórico en la política contemporánea. Entender ese momento es quizá el mayor reto que tienen las nuevas generaciones, que serán quienes serán los que tendrán que enfrentar retos enormes que no estamos discutiendo en este momento. No estamos discutiendo, por ejemplo, el cambio climático. No estamos discutiendo los problemas para producir alimentos. No estamos discutiendo los graves problemas que trae la discriminación contra las mujeres en todo el continente. Esos son los verdaderos temas que deberíamos estar discutiendo en las campañas. Y ustedes saben que en las campañas estamos discutiendo todo, menos los asuntos que genuinamente interesan a las personas. Creo que hacer esta reflexión en medio de lo que estamos enfrentando en las redes sociales es una obligación no solo política, yo diría, y sobre todo en FUSADES, que es un think tank tan importante en este país, es una reflexión ética que nos tenemos que hacer. Les doy mi cuenta de Twitter, por si quieren leer mi artículo de hoy, y podrán leer el de la próxima semana, aunque ya se los adelanté. Mi cuenta de Twitter es @PacoGuerreroA65, y desde ese espacio nos podemos comunicar de manera directa. Les agradezco mucho su atención y les deseo mucha suerte. A mis colegas pueden corregir si seguramente dije muchas barbaridades, así que siéntanse libres de corregirlas, por favor. Muchas gracias.